Como ya son las 11 en punto, sé que te tengo que dar la bienvenida. Querido Paulino, ¿cómo va? Enorme placer, querido Pancho. Qué lindo este reencuentro. Después Igualmente, de muchos días. En esta Argentina intensa, yo sé que vos venís con Frenética. mucha información. Yo diría frenética, además de intensa, ¿no? Casi te diría que vos seguramente sabés qué es lo que va a pasar mañana. No, bola de cristal no, pero algún anticipo tenemos, algunas cosas. Algún anticipo. Facultades delegada, poner un signo de interrogación a esta hora. ¿Sí? Facultades delegada. Pero sin facultades delegadas, la gente que sabe de política te dice, sin facultades delegadas se le va a complicar al gobierno. ¿Qué pensás vos? Me parece que algún tuit del retweet respecto a lo de Nick de ayer, que enardeció a Cobos y a algunos radicales, le está imprimiendo una dinámica a esta hora de las negociaciones muy compleja para un gobierno que además decidió correrse del área de las negociaciones. Los gobernadores están sin diálogos y te voy a contar detalles esta noche del chat activo de los 24 gobernadores, que es un hecho inédito en la Argentina y que solo es fruto de tener un presidente que no tiene un solo gobernador propio. Entonces los 24 hablan sin tener nadie que espía adentro. Ese es más allá del chat que existe de los 10 gobernadores de Juntos. Ah. Son 2 chats de gobernadores. El otro, el de 24, es el que le cambiaron el nombre por Kicillof, que no quería... Sí, correcto. Pero te voy a contar detalles, porque a esta hora tenemos muchos gobernadores además en Bruselas, porque están participando junto a Flavia Rollón de congresos vinculados y reuniones vinculadas a inversiones en materia minera y del litio, en un día en el cual el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se confirmó va a ser el presidente de la Mesa Nacional del Litio. Flavia Rollón, la que estuvo con Massa, que quedó en el gobierno de Milei y que fuera secretaria, justamente ministro de Minería, en la gestión de Sáenz como gobernador de Salta hasta su desembarco en el gobierno nacional con Sergio Massa. Ahí los tenés. Mira, Paulino... Ahí hay 4 o 5 gobernadores, si no conté mal, por caso, que están siguiendo las negociaciones en la Argentina, pese a la diferencia horaria, de manera minuciosa y no pidiendo solo pura y exclusivamente por el impuesto país, que por otra parte podría ser corrido, sacado de la discusión de mañana. Ah, bueno, eso es una novedad, porque cuando uno habla con gobernadores, tienen todo el tiempo en la cabeza ese impuesto. Veremos qué pasa. Ahí tenés, ¿no? Estamos discutiendo por recursos que son escasos y recién Marra decía que hagan el ajuste. Yo no veo a los gobernadores muy dispuestos a hacer ajustes que les repercutan a ellos directamente en sus carreras políticas. ¿Qué pensás vos? Bueno, yo creo que todos han hecho a su modo el ajuste, ¿no? Propios y extraños. A su modo lo han hecho. Creo que Kicillof es el que trata de desmarcarse, quiere ser la contracara, hasta ideológica, desde un halo de progresismo contestatario al de Milei, corriéndolo por izquierda, mientras algunos buscan correrlo por derecha. Está buscando su espacio y su lugar. Por eso es la voz cantante que muchos piden y por eso estuvo en el paro de la CGT el 24, que es el único gobernador. El resto estuvo como escindido de eso. Lo que sucede es que tampoco le alcanza a Kicillof y empieza la manta corta a asfixiarlo a él, a tal punto que está licuando recursos a los municipios. En los municipios hay mucha preocupación. Y este freno de quitar o de reducir 98% en enero que ha hecho Milei de las partidas discrecionales a las provincias, un recorte del 98%, giraba 100, pasó a girar 2, naturalmente ha tenido impacto. Y todo el mundo en las provincias, puertas adentro, dicen, el no hay plata de Milei lo tengo que aplicar hoy. Porque Paulino, si yo suplo lo que Milei no me da, pongo entre comillas, en 6 meses, cuando lo tenga que cortar, si Milei me sigue sin dar, el problema pasa a ser mío, no de Milei. Entonces ahora tienen un culpable. Y por eso hay algunos que están cortando hasta incluso programas de nutrición infantil en algunos lugares donde vos dirías, eso es lo último que hay que recortar. Y sin embargo están en revisión. Perdón, pero el tema del impuesto país... ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gracias. Hola, Pablo, buenas noches. Bienvenido. Que el tema del impuesto país fue anticipado por el propio Guillermo Francos en el día de hoy. Si eventualmente insisten los gobernadores y se avanza legislativamente, el presidente Milei lo veta. Esto lo confirmó hoy Guillermo Francos. Y si eso pasa, los gobernadores van a la guerra. Y si eso pasa, es final abierto. Una cuestión adicional, hablemos un segundito del impuesto país, pero desde otro lugar, porque hablamos mucho de política, pero quizás también tenemos que hablar de la gente que nos está viendo del otro lado y que tiene la expectativa en algún momento de volver a comprar dólares en la Argentina sin pagar un impuesto adicional.
Si Milei acepta coparticipar el impuesto país, le está diciendo a todos los ahorristas que el cepo permanecerá por mucho tiempo, porque es una especie de cepo indirecto ponerle un impuesto a la compra de divisas. Este es el gran motivo por el cual Milei no puede convalidar esto, y si Milei convalida esto, le habrán asestado una dura derrota en el Congreso. Bueno, porque un lo que datito. Milei le quiere decir al mundo es que la Argentina será un país normal, regido por reglas de mercado. Si hay un impuesto país impuesto por los gobernadores, perdón por la reiteración, bueno, esto se dificulta demostrarlo. Sí, un datito decía que en las conversaciones con el fondo se dijo que el cepo se iba a levantar lo más rápido que se pueda, en algunos meses cortos. Exacto. Pero también hay que decir, me parece a mí, y ustedes que manejan los temas económicos con mucho detalle, que es una enorme fuente de recaudación para el gobierno, independientemente de lo que pase con la coparticipación y los gobernadores. Entonces ahí el signo de interrogación que yo planteo es, bueno, el presidente Milei puede prescindir, más allá de la vocación que tiene de levantar el cepo, de la enorme provisión de fondos. 500.000 Bueno. millones de pesos por mes. Ujú. Es una enormidad. Con lo cual, digamos, yo creo que es casi Es el ciencia sexto ficción. impuesto que más recauda. Sí. ¿Cuál sexto? El sexto. Bueno. Ahí tenés. Por supuesto, un impuesto altamente distorsivo, no hay duda. El impuesto país que no sea coparticipable no quiere decir que no vaya a existir. Exacto, Exactamente. pero Con si lo cual, vos digamos, lo coparticipás, lo estás extendiendo en el tiempo. No lo porque sacás más. Hoy, Como el exacto, impuesto a las ganancias. Hoy, por ejemplo, pero hoy Milei puede decidir, mantengo o saco el impuesto país. Por otra parte, pensaba lo que decía recién Débora, Caputo de ninguna manera quisiera sacar el impuesto Bueno, país hoy. y claro. Milei Hoy no, quizás sí. no tienen Ahora, cómo llegar al déficit cero. imagínate que después tenés que convencer a 23 gobernadores y un jefe de gobierno, como dice ese chat de 24 gobernadores. Pero Bueno, vos, perdón, Paulino, decías que tenías información respecto de los gobernadores. El presidente Milei dice, y con justa razón, yo tengo la legitimidad del voto popular, por supuesto que sí. Ahora, ¿los gobernadores le contestan con el mismo argumento? Sí, obvio. Es más, Este- los diputados a los cuales Milei le indica hacer la casta también tienen la legitimidad del mandato popular, Claro. por supuesto, en lista sábana. Bueno, también los de Milei entraron en lista Sí. sábana. Los más menos que pueda tener tanto en el Senado como en diputados en esta anomalía institucional argentina que implica que hay un presidente que no tiene un solo gobernador de su signo político, tiene un puñado de intendentes de ciudades muy pequeñas, muy pocos de los más de 2.200 intendentes en todo el país, y efectivamente es la tercer minoría en la Cámara de Diputados y la cuarta minoría en el Senado. Tiene 15% de los diputados totales de la Argentina y el 10% del total de senadores. Esto es un hecho absolutamente inédito y por eso la discusión política transcurre en el andarivel y el ambiente que ustedes están viendo. Y yo pondría la lupa en la Cámara de Senadores, porque todo el mundo está viendo lo que va a pasar en diputados yo coincido, mañana. 100%. Pero ¿por qué la pondría en la Cámara de Senadores? Porque en la Cámara de Senadores los números son absolutamente finitos y por más que haya media sanción de diputados, eso no garantiza per se, si no hay acuerdos y diálogo con los gobernadores, que por estas horas no están fluyendo, que en el Senado validen la media sanción de Con diputados. el agravante de que si le tocan un punto, tiene que volver, ¿no? Sí. Exactamente. Quiero hacerles no les quiero sacar tiempo porque veo una mesa espectacular ahí y tienen un gran programa. Está Esteban Una última Lafuente, está pregunta. Gaby Levinas. Tenemos una gran noche por delante. Sí, señor. Desde el momento en que Milei dice saco la parte fiscal del proyecto de ley bases, ¿eso quiere decir que va a hacer el ajuste él discrecional como quiera o que va a negociar otras cosas como impuesto a las ganancias, retenciones? Creo Sí. más lo segundo que lo primero. Sí, no sé yo vos, ahí Débora. marcaría dos puntos. Una, que muchos de los gobernadores que hoy se rasgan las vestiduras y están reclamando, le levantaron la mano a Sergio Massa para hacerle un favor en plena campaña electoral y decidieron eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que coparticipaba. Entonces, digamos todo. Y en paralelo también me parece que... Ley que votó Milei, por cierto, Sí, y Victoria Villarroel, sí. porque dijeron no voy a votar ningún aumento de impuestos. Sin embargo, lo que primero propuso es, ungido por la necesidad y la urgencia, según él, era aumentar impuestos, entre ellos retenciones a las economías regionales y demás, todo lo cual quedó afuera porque había generado un ruido enorme con los propios que tenían que negociar. Sí, y no pasó tanto tiempo, por eso digo, digamos todo y recordémoslo, porque fue hace Exactamente. 5 minutos que esos mismos gobernadores que hoy están en Correcto. el chat, que Paulino va a dar detalles de lo que está Están sucediendo en esa espantados con lo que ellos votaron. Bueno, claro, entonces Que se bueno, desfinanciaron, porque la promesa era, hasta la campaña te lo damos, Massa, manejalo, después me los devolvés. El problema es que Massa no siguió, no hubo devolución, y los que ganaron habían votado la derogación, por lo tanto sería Pero a ninguno ir se le pasó contra por la sí. cabeza que Massa podía no ganar. Digo, porque son cosas que ocurren. Yo creo que había alguna convicción en algunos, pero
no había vuelta atrás. Me parece que vos, parte de la Pancho, campaña. pensás que la política argentina planifica demasiado, ¿no? Esto es punto por punto y los gobernadores pensaron en eso. Quizás también los gobernadores intuyeron que Milei como presidente iba a Sí. tener que sentarse a negociar Una con cosita ellos. del chat anticipo. Uno Sí. marcó el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, A ver. que está determinando que en el área cultivada en condiciones excelentes disminuyó del 90 al 65%. O sea, ya tenemos un problema vinculado a la sequía, a la intensa ola de calor. Más de medio país tuvo temperaturas en la Argentina arriba de 35 grados. No está lloviendo, cuando lo hace llueve de manera muy intensa en poco tiempo, generando muchos trastornos, con muchos temporales, que también afectan la producción. Por lo tanto, cuidado con la idea de una cosecha récord por venir, contarla antes de tiempo y que no sea tal. A los gobernadores hoy, este informe le empezó a marcar un termómetro distinto de lo por venir. Porque una cosa es transitar el oasis hasta Sí. mayo los dólares y otra cosa es transitar un oasis sin que en mayo haya garantía de bonanza y dólares. Sin Sí. que no haya oasis. Sí, sí, y vos preguntabas si el hecho de retirar el paquete fiscal por parte del presidente Milei, si ceder para seguir negociando tiene otra contraprestación. La verdad no lo sabemos. Yo creo que el foco, y después vamos a dar alguna información respecto de este tema, del presidente Milei es obtener la delegación de facultades, ¿no? Y además la potestad de privatizar algunas empresas. Ahí me parece es donde también la delegación de facultades hubo una quita de alguna interpretación que podía haber respecto de que Milei podía hacer o tomar algunas decisiones vinculadas con lo fiscal, que bueno, todos sabemos que tiene que pasar sí o sí por el Congreso, ¿no? A mí me parece que está poniendo el foco en la delegación de facultades. Sí, y eso es lo que entró en crisis esta noche. Por eso tan importante y tan frenética la noche que tenemos por delante en términos de anticipo Sí. respecto a lo que venga mañana. Y Paulino, Débora, Pancho, también hay para mí un artículo fundamental de la ley que no está escrito, es un artículo tácito del proyecto de ley y dice algo así como: yo, Javier Milei, presidente, tengo la capacidad de que el Congreso apruebe algo que yo quiero. Esto el mundo también lo está esperando, es decir, los dueños del dinero también lo están esperando, porque recuerden cuál era el temor o la incertidumbre en la campaña. Bueno, si Milei llegara a ser presidente, ¿va a poder gobernar teniendo justamente el escenario que vos muy bien describías recién, Paulino? Me parece que eso Sí. también está Yo esperando creo que hay el gobierno, alguno un que éxito. también está poniendo la lupa sobre Martín Menem y sobre si no hubo un poco de impericia o inexperiencia, porque el cuarto intermedio hasta mañana abrió una ventana de 96 horas Claro. que fueron frenéticas en términos de presiones hacia aquellos que tenían más o menos ciertos consensos para, entre otras cuestiones, aprobar facultades delegadas. Pero si el bloque radical deja de ser solo Manes Giuliano votando en contra de esas facultades delegadas, los 6 de la coalición cívica nunca aprobaron facultades delegadas y se mantienen inamovibles en la postura de tampoco concedérselas a Milei. Y aparecen los cordobeses en la misma tesitura que tenían al día de hoy, que es no aprobar facultades delegadas, y se suman 8, 7, 9 radicales, los 144 se convierten en 127. Y en consecuencia, con el kirchnerismo y la izquierda, Milei se quedaría sin el capítulo 3 de las facultades Sí. delegadas. Ahora, Pichetto, que maneja 23, el bloque de Pichetto más o menos, me Más parece o que son menos. 23. Sí, Y pero- ahí tenés de todo, va desde López Murphy hasta el cívico 4 votaron en López. contra en general de la ley, lo van a repetir, no van a dar facultades, en particular los socialistas de Santa Fe, y a eso se sumarán los de Córdoba, que han dicho que no van a acompañar, o sea que ahí tenés algunos que se suman. A menos 6 de la que- coalición A cívica. menos que les den algo, ¿no? Yo creo que A a esta menos altura que- ni siquiera es por algo que le den. Ellos no van a acompañar. Acá el que daba el quórum, el que le daba el número al gobierno era el radicalismo, que como decisión de bloque había tenido una decisión que Manes rompe, dicen los radicales, los otros, de acompañar en general la ley y de votar facultades delegadas. Pero el problema es que el tuit de Milei, respecto a lo que Nick decía, de que había sido un hecho inédito que los diputados trabajaran Sí. en enero, generó en Cobos un belicoso. Cobos, pero no solo Cobos. Muchos radicales dicen, bueno, está bien, si estas son las condiciones, ¿sabes qué? Hagamos algo. Mira, facultad del ¿por qué? ¿A cambio de qué? Pese a que Milei negoció bajarlas casi a la mitad, pidió 11 facultades Sí. delegadas, le dan solo 6 en 6 Sí, materias. y la reducción temporal también, porque de 2 años podría pasar a 1 año. Pasaría solo un año
y no habría una renovación si Milei lo pide, salvo que el Congreso se lo vuelva a dar. Por lo tanto, es un año y no más que un año. No es 2 más 2 renovables, como planteó Milei inicialmente. Bueno, viste que Franco, después lo vamos a escuchar, hoy estuvo con Majul, si no me equivoco, y le dijo, bueno, lo que no se hace en el primer año de gobierno, después es muy difícil de llevar a cabo. Por lo tanto, un año estaría muy bien. Sí. Pero hay que ver si se llega, ¿no?, a la aprobación. Franco es uno de los poquitos del entorno que fueron a esta gira que emprendió Milei. Mañana va a estar llegando a Israel, vamos a hablar en un ratito. Javi Levinas tiene seguramente algunos datos, además, de esa estadía de Milei por 5 días, que después lo va a depositar en un encuentro con el Papa en Roma. Va a pasar por el Vaticano. Pero lo que decía es Franco, Karina Milei, Diana Mondino y Javier Milei, ¿no? Sí. No hay más. Sí. Los No 4 hay que más. viajaron. No. Sí, sí, se suma Petovelo en la etapa italiana, digamos, Claro. con el Vaticano. Como ¿no? los 30 empresarios Sí, que van. sí. En un ratito vamos a leer Sí. el listado, etcétera, de los que van a ir a acompañar. Bueno, los veo querido muy Pancho. afilados, con mucha información. Tengo mucha intriga ese chat. Me quedo. Está lleno de papeles, Paulino Rodríguez, acá. No, nunca fui distinto, no me van a cambiar. En un ratito vamos a hablar de la explosión de aumentos, porque a todo esto, nosotros nos saludamos a fines de diciembre, lo que ha pasado en las últimas 5 semanas es una explosión de aumentos. Sí. Están acomodándose precios relativos, todo lo que quieran. En el medio, jubilados, como mi padre, de la mínima, 0. No, Cero, el capítulo cero. jubilados es tremendo. Y ese es otro capítulo que hoy está en Tremendo, discusión. sí. En el radicalismo. Sin incluirlo. Exacto. Incluirlo. Quieren incluir una nueva fórmula y que actualice a partir de enero. Porque al jubilado vos le estás pagando los bonos. Vía inflación. Vía a partir de inflación. enero, vía inflación. Exactamente. O por lo menos que el componente de inflación no sea menor al 70, Sí. que era la fórmula del gobierno de Paulino, Mauricio quiero Macri. aclarar que si el gobierno quisiera dar un bono discrecional ahora, los jubilados lo puede hacer también. Por supuesto. ¿No? Pero la decisión del gobierno es plata no hay. Claro. ¿Escuchaste? ¿No No, entendiste? ¿Qué está parte? bien, no, yo lo entendí perfectamente. Digamos todo, como dice Débora Plager, tu papá podría recibir una mejor jubilación si el gobierno quisiera. aunque Sí, igual plata no el hay. tema de los Las bonos- reglas me Los gustan a mí, jubilados. ¿eh? El tema de los bonos, a ver, lo hemos No digo que discu- sea correcto, Claro, no digo que sea correcto. Totalmente. hagan de una vez por todas lo que tienen que hacer, siéntense en las bancas y legislen sobre el tema de jubilaciones, que es una vergüenza. Sí, totalmente. Más allá, Débora, de que efectivamente el gobierno, en este caso, se arrogó la facultad Milei de hacer una nueva fórmula. Alberto Fernández no lo había hecho. Cuando envió el proyecto, le conminó al Congreso a hacer la nueva fórmula en 6 meses. Milei se arroga para sí la idea de hacer la fórmula. Esto también lo objetó la oposición. Los dialoguistas le dijeron, mirá, tenemos que llegar a un consenso y a esta hora están buscando, ¿sabés quién está haciendo ¿Tenés la foto? Te voy a mostrar la foto de alguien que parece ignota, desconocida, pero a esta hora es la que está puntillosamente trabajando con los dialoguistas para ver si terminan hilvanando una fórmula jubilatoria. Se trata de Alejandra Torres. Y vos dirás, ¿quién es Alejandra Torres? Es legisladora por la provincia de Córdoba, asumió el 10 de diciembre, allí está, esta es la imagen, y es la esposa de Osvaldo Giordano, el titular ok. de ANSES. Mirá. Una figura relevante, Me entonces. decían, si convencen Más a que Córdoba, relevante. convencen a todos, me decía Sí. uno. Exacto, pero es ella la que está pidiendo que haya fórmula en la ley. Bueno. O sea, curioso, porque el gobierno manda una ley donde dice que Milei va a hacer la fórmula y que la suspende hasta nuevo aviso, y sin embargo la mujer de Giordano plantea que hay que hacer la Está bien, está muy bien. nueva fórmula y establecerla Está en muy esta bien. Ahora, vos recién mencionabas lo de Alberto Fernández. Como digo, digamos todo, lo que hizo Alberto Fernández con las jubilaciones en la Argentina ha sido criminal. No solamente por el achatamiento de las escalas, sino Correcto. por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en su conjunto, los de la mínima particularmente, que son la mayoría, creo que más del 70% cobran la mínima. Los esquilmó. Pero aquellos que cobran la segunda o tercera categoría, que igual están bajo la línea de pobreza, han quedado, pero a la buena de Dios. Eso es lo que hizo Alberto Fernández con las jubilaciones, los que se rasgan las vestiduras ahora pidiéndole a Milei que acelere una decisión respecto de los jubilados, ¿no? Y súper Lo criminal último. también el hecho de que Vamos a despedirlo a Pancho, anunciaban los aumentos como algo positivo cuando al mismo tiempo que Alberto Fernández anunciaba el aumento, los jubilados estaban perdiendo poder adquisitivo. Sí, ¿no? Y totalmente. la corrieron siempre de atrás. Sí. Siempre de atrás. Querido Pancho, enorme placer. Y el mío. Perdón que lo retuvimos más de la No, cuenta. Si por tenía una favor. cena, avise. Es un- Llegamos ¿sabés tarde que es con un gusto? ¿Eh? Estuvo muy interesante. Bueno, igual los lunes, como es el horario de Carlos Pañi, él está acostumbrado a quedarse hasta tarde, Sí, Pancho. acá nos falta el whisky, ¿no? El whisky, modo whisky. en cualquier Se lo momento. pedí. Levina por ahí trae algo, ya, tranquilo. Gracias, Pancho. Gracias Enorme a abrazo. ustedes. Nos ponemos en marcha, miren, parte de este